La, el tema se llama El Salvador del Mundo. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién puede reclamar este título? El Salvador del Mundo también es llamado Libertador, Redentor y el Cristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque a través de que hemos leído la palabra de Dios, no encontramos otro Salvador, no encontramos quién le pueda quitar a Jesucristo este título. Y este mes de diciembre, ¿verdad? Es muy bendecido este último mes, porque aunque sabemos que Cristo no nació en este mes, pero en este mes es cuando más se está predicando de Jesucristo, del Salvador del mundo. Como primer punto dice, Dios envió un Salvador que es Cristo el Señor, y vino a la tierra. Podemos darnos cuenta, y si el infierno es real, ¿verdad?, es necesario que tú y yo pues atendemos al llamado. Hace mucho tiempo Dios vio el mundo, cómo estaban viviendo, ¿verdad?, todo ser humano. Y ahora el Señor viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hace mucho tiempo recuerdo que pues no conocía del Evangelio. Nadie me hablaba del Evangelio, era huérfana, ¿verdad? Pero cierto día el Señor me habla y me dice que tengo que leer la palabra de Dios, que tenía que tener una Biblia. Y en esos momentos, en esa misma semana, por misericordia de Dios, pude darme cuenta que verdaderamente Dios sí nos busca y sí nos ama. Pasó una persona por ahí cerca de mi casa, que ella sí recibía pues a unos hermanos evangélicos en su casa, y le platiqué pues que no conocía la Biblia. Y así es como obtuve mi primera Biblia. Y así es como empecé a conocer de Jesucristo. Así es como me di cuenta que verdaderamente Él vino a buscar al más vil pecador. Él vino a salvar lo que ya estaba perdido, lo que no tenía, como que en mi vida no tenía arreglo. El ser humano perdido en el pecado no tiene a un Salvador. Cuando andamos en el pecado no entendemos de la salvación, no entendemos nada. En San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que el mundo puede ser salvo por Jesucristo. Estamos viendo en la actualidad todo lo que se está viviendo, y es necesario que atendamos al llamado. Es necesario que buscamos en nuestras vidas a este Salvador, ¿verdad? Aquí no hay nadie que le pueda reclamar este título de Salvador, ¿verdad? Y Dios lo envió para salvarnos. Vemos que en Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta cómo el Señor, ¿verdad?, dice que si nos arrepentimos, ¿verdad?, Él nos puede perdonar nuestros pecados. Hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que dicen, yo ya no tengo salvación, yo no tengo perdón, ¿verdad? Vemos aquí que la palabra del Señor dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ¿verdad? Podemos ver ahí en primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? La palabra es fiel, la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos nosotros, ¿verdad? Dice también, puede salvar perpetuamente, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo tiene el poder
para salvarnos. Jesucristo tiene el poder para sacarnos del pecado. No hay más quien nos pueda ayudar aquí. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestra generación, 70, 80 años, porque pronto pasa y volamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo quieres vivir para vivir en tu necio pecar? ¿Cuántos años quieres vivir para seguir pecando y hacer a un lado la palabra de Dios? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él puede salvarte perpetuamente, ¿verdad? Dice que los que se acercan a Dios, por Él, se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo hasta hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros, para que nadie se pierda, para que todos pues procedan al arrepentimiento. En San Juan 14:6 dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro como Él, ¿verdad? No hay otro personaje en el mundo que nos pueda salvar. No hay nadie más que Jesucristo. Tiene el poder para salvar y perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. Él mismo se atribuyó, yo soy el camino y la verdad, ¿verdad? Y aquí podemos ver, como dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Su palabra es fiel y debemos de recibirla, ¿verdad? No hay otro como Él. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aquí nos dice la palabra que no hay otro, ¿verdad? No hay otro como Él. En ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Así que, querido radioescuchas, iglesia que nos está escuchando, ¿verdad? Dios quiere salvarnos de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que no suframos la ira de Dios y una eternidad en el infierno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? ¿Cuánta gente se está yendo sin haber vuelto a Dios, ignorando la palabra de Dios? ¿Cuánta gente se ha ido sin aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Hace más de 2000 años vino el Salvador a este mundo. Muchos creyeron, muchos le adoraron, aun cuando era un niño todavía, pero sabían a lo que venía. Podemos ver a aquellos magos, ¿verdad? Dice que le adoraron, y cuando le adoraron, ellos se fueron gozosos, ¿verdad? Vemos a los pastores también. Dice que cuando vieron al niño, se regocijaron y se fueron contentos también, contándole a otros. Dice la palabra de Dios de Simeón, ¿verdad? Él esperaba la salvación, él esperaba ver esa luz, ¿verdad? De salvación para su vida. Y él decía, puedo morir tranquilo porque he visto con mis ojos a mi Salvador. Y podemos ver a Ana, y podemos ver a muchos amigos y amigas que han aceptado a Cristo en su corazón, ¿verdad? Yo les invito, ¿verdad? Que crean, ¿verdad? Más ahorita que estamos viviendo ya tiempos difíciles, ¿verdad? Antes se predicaba, seguido estábamos recordando ese texto, ¿verdad? Tiempos difíciles. Hoy están peor los tiempos, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado? Es cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. ¿Qué es pecado? Algunos, ¿verdad?, ignoran, pero es cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, incluso hacer nuestra voluntad y no la suya, ¿verdad? Eso es pecado. Muchas personas luego dicen, yo sigo lo que me dicta mi corazón, y aunque esté mal, ¿verdad? El pecado es la desobediencia al rechazo de Dios.
quizás no te das cuenta y estés rechazando a Jesús tu Salvador por vivir tu voluntad, por hacer tu voluntad, por creer que lo que estás haciendo esté bien y aunque Dios no esté de acuerdo. El pecado es la desobediencia al rechazo a Dios. Cuando Jesús iba a nacer, ¿verdad? No hubo un lugar donde se iba a aliviar María, ¿verdad? Todo estaba lleno, todo estaba saturado, ¿verdad? Pero Él iba a nacer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aunque no hubiera lugar, ¿verdad? El Señor iba a nacer. Era algo que no se podía detener. Y hoy podemos darnos cuenta. Jesús quiere nacer en tu corazón. Jesús quiere salvarte. Quiere salvarte del pecado. Quiere salvarte del pecado que estás siendo esclavo. Ahí donde estás, tú estás escuchando. Dios quiere salvarte. Ya no continúes con ese pecado. Así como cuando hacemos una limpieza en el terreno y arrancamos las hierbas que nos sirven, las arrancamos de raíz. Cuando uno viene a Jesucristo al altar y ora y confía en Él, que nos puede salvar, así debemos arrancar el pecado de nosotros mismos, ¿verdad? Para no vivir en el pecado de desobediencia y de estar rechazando a Dios. El pecado es quebrantar los pactos de Dios. Todos hemos sido culpables de una u otra manera en un determinado momento, pero podemos elegir arrepentirnos y ser perdonados. Tú puedes hoy elegir. Hoy Dios te puede perdonar. Hoy Dios te puede salvar. El Señor dice en San Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es necesario aceptar a Cristo en nuestro corazón, aunque la palabra de Dios nos dice que vendrían muchos Cristos, que vendrían muchos falsos profetas, ¿verdad? Si tú tienes la palabra de Dios en tu casa, léela, que nadie te engañe, porque la palabra de Dios, como dice San Mateo 1:15, es fiel y digna de ser recibida por todos. Si tú la quieres rechazar, pero yo te invito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice Hechos 16:31. En nosotros está el poder obedecer la palabra de Dios. En nosotros está en creerle a la palabra de Dios. En nosotros está el rogarle y pedirle que podamos hacer su voluntad. Porque muchas veces queremos hacer nuestra propia, pero no lo que a Dios le agrade. Yo les invito que acepten a Cristo, que se levanten, que busquen de Dios. Él quiere salvarte. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy está de ti. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación, como dice su palabra. Y busca de Dios. Levántate. Quizás digas ya todo está perdido, pero no. Mientras tengamos vida, no todo está perdido. Está la oportunidad de arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Quizá a tu cargo, mujer, está tu familia. Quizá estás sola. Y hoy es el tiempo de salvación. Dios te puede perdonar. Quizás está por ahí un varón solo, responsable de su familia, y no hayas cómo ayudarlos. Acércate a Jesucristo. Que en ti se cumpla este texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que el Señor es el único que nos puede ayudar. Yo les invito que hoy verdaderamente muchos están celebrando una Navidad sin Cristo, ¿verdad? Muchos celebran una Navidad sin Cristo. Muchos la están celebrando con alcohol.
Muchos están celebrando el nacimiento drogados, otros en el pecado. De esa forma no, ¿verdad? Yo te invito a que creas en el Salvador del mundo, en aquel niño que un día vino, que un día nos fue regalado este hermoso regalo de salvación y de vida eterna, ¿verdad? Yo les invito que se acerquen, que busquen un lugar donde puedas reconciliarte con Dios, que aceptes a Cristo en tu corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pero podemos estar reunidos, buscando de Dios, alabándole, adorándole. Yo les invito en esta mañana que hagan un paro en su vida, un stop a la vida de cómo estén viviendo sin Cristo. Hoy estamos y quizás mañana morimos. Y lo más triste no es morir, sino cómo nos vamos de este mundo sin haber hecho caso de aquel Salvador que un día fue niño. Con el tiempo, ¿verdad? Fue viviendo la vida y hablándole a las personas, ¿verdad? Sanando a los enfermos, ¿verdad? Yo te invito. La palabra de Dios dice que no siempre había oscuridad para el pueblo. Cuando Cristo no estaba en mi vida, había oscuridad. No había quien iluminara esa oscuridad. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, Él me perdonó. Él me perdonó y me dice: Efigenia, sírveme. Y de esta forma le servimos al Señor, dando nuestro testimonio de que verdaderamente Él salva. Jamás volví a ser la misma Efigenia. Cuando Cristo vino a mi vida, todo cambió. Ya no volví a ser igual. Ya no pude ser igual. Aunque algunas cosas me gustaban y que a Dios no le agradaban, Él las quitó de mi vida. Yo espero en Dios que tú que me estás escuchando, no sé cuál es el estorbo que tienes y que no puedes aceptarlo porque te está gustando esa manera de vivir. Pero solo recuerda, la vida es de Él. Él nos la dio y a Él se la vamos a entregar. Yo te invito que en esta mañana hagamos una oración y que Dios te bendiga y que Dios te ayude en ese problema que tienes. Que Dios quite esos estorbos que tienes para no creer en el Salvador del mundo. Porque aunque a nosotros no nos guste, Él vino a salvar al mundo. Y aunque a nosotros no nos guste, la palabra de Dios sigue hablando, sigue dando oportunidades de que nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a las plantas de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, te pido, Señor, que nos ayudes a creer en ti, que nos ayudes a volvernos a ti, que nos ayudes, que no queramos vivir conociendo que hay un Salvador y que quizás hoy vamos a festejar o que mañana o todo el mes de diciembre hay festejos, Señor. Lo decimos que en tu nombre, pero a veces estamos mal, Señor, porque hay alcoholismo, hay pleitos, hay problemas. En esos festejos hay fornicación, hay adulterios, hay mentiras. Señor, por favor, danos de tu gracia, te lo ruego en esta mañana. Y levanta a todas las personas que crean en ti, Señor, y que predicamos porque tú nos enviaste. Muchas gracias, Señor, te doy. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.